no les interesaba el progreso, les interesaba sus negocios. Es una fábula, pero vale. Un aspecto más de esta historia: están chochos, embelesados con saber que existen fábricas que trabajan a oscuras. Entonces te agarran los guías y te llevan a una altura de la fábrica donde la podés divisar, no ves nada, prenden la luz y no hay un solo operario. Entonces, ni siquiera es inteligencia artificial, ni siquiera es progreso, es un objetivo: prescindir de nosotros. Es al margen de qué corno estamos hablando. Es la idea irracional, que ahora vamos a ver cómo se reproduce, de, no quiero usar una mala palabra, de hacerse en nosotros. Última cuestión, prometo dejar de hablar. Los camiones autónomos. No sé cuántos camiones autónomos, cuántos camiones circulan en el momento actual en el mundo. Gracias al GPT averigüé que serían unos 50 millones de camiones. Por ahí viste la cifra. Está inventada. Que alguien me diga qué van a hacer con 50 millones de camioneros sin laburo. Es decir, el costo-beneficio. El costo existe, el beneficio. Pero ¿a qué corno le van a vender todo lo que van a producirse si no hay quien trabaje en las fábricas de China sin luz, en los camiones? El TIEL quiere instalar sus plantas, sus data centers en la Patagonia. Se murió hace poco Ted Turner, el dueño, el fundador de la CNN, y nos venimos a enterar que el tipo tenía ya 3 estancias en la Argentina. Una en Bariloche, otra en Neuquén, la tercera en Tierra del Fuego. Con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el Peter Thiel chocho. Proyecto, todavía no sé. ¿Cómo? Proyecto de ley. Pero No, bueno, seguro. Pero bueno. Es una historia en desarrollo. El próximo jueves se trataría en el Senado para, bueno, no darlo por lo menos ya por hecho. Por realizar, claro. Sí. El señor Trump, y termino ahí, prometo, no hablo más. El señor Trump ha conformado un grupo que se llama Pax Silica. Ese grupo es una asociación de países y de empresas para disponer de todo lo que hace falta para alejar de la inteligencia artificial y de todo lo que fuese que fuera, que serían minerales críticos y todas las cosas por el estilo. En función de ese objetivo, hasta amagó confirmar, digamos, un acuerdo con Putin para dividirse Ucrania, porque Ucrania es rica en propiedades en tierra rara y cosas por el estilo. O sea que
trabajan a largo plazo. Ahí también. Bien, seguimos con Fernando. Sí, a ver, por ahí algunas cosas pendientes y me estoy acordando. Bueno, esto es importante, lo tendría que haber dicho antes. Estas cosas, hay un nombre medio digamos, una mirada benéfica de un comportamiento que tienen los chatbots, que es que fabrican información. Se le dice alucinaciones. Esta es una característica intrínseca de la tecnología, no es un error que se vaya a solucionar en la próxima versión. Con lo cual, nunca se le puede creer a lo que están diciendo, porque todo lo que digan tiene la posibilidad de que en cualquier momento fabriquen información. Incluso cuando uno les dice, che, toma este texto y resumímelo, no es que se van a circunscribir a ese texto, ¿está bien? O sea, las alucinaciones son una característica intrínseca de estos chatbots de inteligencia artificial. Entonces, ahora vamos a ver que eso para mí es central, porque estamos como pagando los costos de los que ahora vamos a hablar, y los beneficios en realidad son mucho menores a los que de lo que nos prometen, ¿no? Les quería mostrar la famosa GPU, ¿no? Hablamos de las tierras raras, no sé si escucharon hablar, hay unas placas que se utilizan, un pedazo de hardware con el que se hace este cómputo. Son una parte que va dentro de una computadora, miren, acá de ese lado, eso es una computadora, lo que se llama un server, no la que tenemos nosotros en casa. Tiene la forma de, digamos, 3 cajas de pizza apilada, ¿está bien? Y se inserta en esos estantes que ven ahí. A ver, acá tengo el cursor, acá, ¿ven? El cursor, no sé por qué no tengo. Bueno, esos estantes que ven, me voy a parar, porque en estos estantes, ¿no? Uno agarra y las va metiendo, acá hay varias, en general entran 20 de estas, y esto que ven acá son esas placas que veíamos antes. Ahí está. Sobre las cuales las potencias ahora han puesto restricciones y para las cuales hacen falta estos minerales críticos y las tierras raras para poder fabricarlas. Lo que ven a la derecha es el famoso data center, el centro de cómputo, que por supuesto una parte. Y quise mostrar esta foto como para desromantizarlo. Por ahí, si ustedes buscan, van a encontrar unas fotos muy lindas, medio oscuras, con las luces de colores. Eso existe de verdad, pero me gusta mostrarlo con su faceta como más brutal, ¿no? No sé si ven todos los cables que van para arriba. Esos cables proveen electricidad. Esto gasta un montón de electricidad. Y hay un flujo de aire acondicionado. No sé si ven los tubos. Esos tubos tienen que ver con la circulación de agua para enfriar el enorme calor que disipan estas cosas. Entonces, cuando hablamos de los costos ambientales, hace falta mucha agua. El agua es porque, digamos, tampoco se usa de manera tan estúpida como uno cree. No es ni que se riegan, por supuesto, ni que una vez que el agua se calienta la tiran y toman agua fría. Ese agua pasa por un proceso de evaporación y condensación, pero tiene pérdida, y como hace falta, como esto genera tanto calor, bueno, se consume una cantidad enorme de agua y una cantidad enorme de energía. Entonces, cada vez que nosotros estamos utilizando algunas de estas herramientas, bueno, estamos pagando un costo ambiental, ¿no? Si en vez de buscar, hacer una búsqueda en Google, consume 10 veces menos energía que preguntarle lo mismo a ChatGPT, ¿no? Como para que ustedes se den una idea. Y otra cosa que corto acá si quieren con la cuestión más, llamémosla más fáctica, más de contar cómo está hecha la tecnología, y pasemos a los impactos, a las características. Este es un tema del que uno podría estar hablando horas y horas y horas. Yo me voy a concentrar en lo que creo que
de todos los problemas que esto nos va a traer, es el problema más grave de todos, que es el impacto cognitivo, el efecto en la educación, que tiene mucho que ver con esto que vos decías, ¿no? Contabas con esta idea de, como dijiste, la intención de estupidizarnos, ¿no? Yo no sé si... no dudo de esa intención, no lo dudo. Creo que acá operan incluso hasta mecanismos, se conjugan con esa intención mecanismos más inocentes de empresas que solamente quieren hacer negocios, solamente, vendiendo, forzando a la introducción de estas herramientas en la escuela, ¿no? O sea, nosotros, acá me pongo mi sombrero de docente, y tenemos dos problemas. Uno es el uso que hacen los alumnos, llamémoslo por izquierda, ¿no? O sea, resuelven sin que se les pida, mejor dicho, cuando se les pide una tarea, la resuelven utilizando estas herramientas. Y el problema más grave es que en nuestro país, pero eso está pasando en todo el mundo, está lleno de ministros y ministras de educación. Recordemos que en Argentina la educación es federal, tenemos 24 ministros y ministras de educación, ansiosos por sacarse una foto comprando algunos de estos productos para las escuelas. La Ciudad de Buenos Aires se lo compra Google, pero todas las provincias algunos están comprando, ¿está bien? Es un cognitividicidio lo que está sucediendo. Sí. Es un cognitividicidio. Les voy a contar un estudio que hizo hace poco un grupo de investigación del MIT. Separaron a los participantes en 3 grupos que tenían una tarea muy sencilla, que era hacer una composición. Les daban un tema y tenían que hacer una breve monografía sobre un tema. El primer grupo no podía usar ningún tipo de asistencia, el segundo podía googlear y el tercero podía usar ChatGPT. ¿Está bien? A los pocos minutos de terminarla, les preguntaban: contame de qué se trataba lo que escribiste, contame los puntos centrales de lo que escribiste. El grupo que no tuvo asistencia, se los estoy contando en memoria, así que va a haber cierta imprecisión en los números que les voy a contar, entre un 80 y un 90% no tuvo ningún problema en contar lo que había escrito. Lo mismo pasó con el grupo que había googleado. Tampoco tuvo problema, entre un 80 y un 90% de los participantes, en recordar y contar lo que habían escrito. El grupo que usó ChatGPT, entre un 80 y un 90% no recordaba lo que había escrito. Déjenme decir, para sorpresa de nadie, cuando uno estudia los mecanismos involucrados en el aprendizaje, aparece rápidamente una idea que por ahí la vamos a entender. Miren, les voy a contar. Me anoté en el gimnasio, pero llevé el cricket hidráulico del auto. Levanto pesas y las bajo como un campeón. No saben la cantidad de levantadas y bajadas de pesas. Estoy haciendo, ahora estoy levantando barras de 200 kilos con el cricket hidráulico. Llego a casa y no estoy ni un poco de cansado y no sé por qué, me miro y no me parezco a Schwarzenegger. No entiendo por qué, si estoy levantando un montón de pesas. Nuestro cerebro funciona de la misma manera. Aprendemos cuando nos esforzamos. Si algo no nos cuesta, no estamos pensando, ¿no? A lo sumo hay un proceso que se parece, que es evocar, mejor dicho, no se parece. A veces confundimos nosotros la evocación con el razonamiento, ¿está bien? Cuando tenemos que aprender algo, el proceso es el de razonamiento. Cuando escribimos una composición y nos cuesta, ahí es donde estamos aprendiendo. En el momento en el que nos está costando, cuando resolvemos una cuenta y ay, ¿cómo era? Cuando somos chicos, ¿cómo era? Me llevó. Ahí estamos aprendiendo. Entonces, lo que está pasando con la introducción, ya sea, digamos, empujada por las autoridades educativas o a contramano con los alumnos por su cuenta del sistema educativo, es que están destruyendo el momento en el que se produce el aprendizaje. Ese momento, que es el del esfuerzo, lo están destruyendo. Algunos colegas piensan que hay buenas maneras de utilizarlo, donde, bueno, en realidad yo no le pido que me haga la composición, sino que una vez que se la pedí,
le digo que bueno, que me la critique, que me la corrija. Hermoso, hermoso. Eso solo pasa en las descripciones de los libros de texto. Pregúntenle a cualquiera que tenga contacto con la realidad. Eso no sucede porque el contexto educativo nos somete a una serie de presiones por el tiempo, porque sentimos que no llegamos, porque la expectativa, sentimos que nunca estamos a la altura de la expectativa de calidad que se espera de nosotros, porque estas porquerías hacen unas producciones muy elaboradas. Entonces, en la realidad, a pesar de que en teoría podría haber esos usos, y siempre me cuentan de un alumno, modelo 1, que sí, el que lo hace bien, ¿no? Juancito, el que lo hace bien. Sí, está bien, dejémoslo de lado a Juancito, pero mayoritariamente eso no sucede. Entonces, si yo tuviese que, digamos, como decía antes, podemos hablar horas de las expectativas para el impacto que esto va a tener en el empleo, el impacto ambiental, un poco todas las cuestiones que de alguna manera recoge la encíclica. Déjenme sumar un tono crítico a la encíclica. Muy linda la encíclica, pero el Papa lo presentó junto con uno de los dueños de una de las empresas. Empresa que unos días antes le había hecho un planteo ético a Donald Trump, que le había dicho no, nosotros no estamos de acuerdo que se use nuestro sistema para esto, y supuestamente Donald Trump la había excluido. Bueno, pero hagamos doble clic, pongamos la lupa. ¿Cuál había sido el planteo ético? El planteo ético había sido: nosotros no estamos de acuerdo en que se use nuestra herramienta para la vigilancia masiva de ciudadanos norteamericanos. No para la vigilancia masiva, punto. Ellos no querían que se use para la vigilancia masiva de ciudadanos norteamericanos. El resto de los ciudadanos del mundo no les importaba. Les parecía bien que se use para la vigilancia masiva de ciudadanos de otro lugar del mundo. Su línea roja, como lo llamaron, era solo con los de su propio país. Entonces, ¿cómo? ¿El de Claude era? Exactamente, la empresa se llama Anthropic. ¿Está bien? El que dijo eso es Darío Amodei, y el Papa presentó la encíclica junto con el otro de los fundadores. Así que, gracias, pero yo con esa gente tampoco. Decía, de todas las críticas que podemos hacer, que muchas están contenidas en la encíclica, para mí la más grave es esta. Y de alguna manera creo que también la traigo a colación porque tiene un efecto, hay un elemento accionable. Hay un elemento accionable que de alguna manera está al alcance nuestro. Es muy difícil para nosotros ir y pedir a las grandes fábricas que no automaticen las líneas de producción, pero sí podemos ir a las escuelas de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, y decirles: no queremos que acá introduzcan estas herramientas, queremos que le expliquen a los alumnos porque hay que hacerlo. En la universidad tenemos que dejar de ser complacientes. Muchos de mis colegas dicen: no, bueno, yo les digo que me digan el prompt. No, yo a mis alumnos les digo: está prohibido. Es parte del código de ética con el que nos vamos a manejar en el marco de esta materia. No podemos hacernos bullying, no podemos acosar en las redes a nuestros compañeros y compañeras, no podemos plagiar material y no podemos usar inteligencia artificial. Lo que hagan una vez que ustedes se reciban en el mundo productivo, es otra discusión. ¿Y lograste que no quedara el aula vacía? Se tienen que recibir, digamos. O sea, sí lo logré, no puedo decir que haya sido mérito de la convicción, sino que bueno, no hay. La materia la tienen que cursar, es obligatorio. Dijeron que sí. ¿Cómo? Sí, pero de vuelta, ahí hay un poco de fe en la humanidad, ¿no? O sea, creo que si nosotros rechazamos por completo, negamos por completo nuestra capacidad de interpelar a nuestros estudiantes, bueno, como que ya tenemos que tirar la toalla, ¿no? Yo ahí deposito un poco de esperanza. Creo que son las dos cosas, es la explicación del por qué no y la prohibición. O sea, sepa, mira, que está prohibido. Si yo detecto que esto fue escrito de manera, cualquiera de las producciones de ustedes, detecto que fue escrito de manera automática, va a quedar descalificada, pero les explico por qué. Les explico que a ustedes no les conviene por más que parezca que sí.
ese es como el parte del pacto que yo le ofrezco a mis alumnos, digamos. Insisto, no tienen otras, la materia la tienen que aprobar para recibirse, ¿está bien? Pero, como les decía, es un elemento accionable que me gustaría que se lleven. Así como en la primera ronda les dejé esta idea de que los chatbots no piensan, solo predicen la siguiente frase, de que hay otra inteligencia artificial que no tiene que ver con los chatbots, que no tiene estos problemas. Ahora me gustaría dejarles esta idea del cognitivicidio que está sucediendo, del cual hay cada vez más evidencia. Yo les conté solo un estudio, pero ahí se está acumulando la evidencia científica que muestra esto, y la invitación a que accionemos en contra de esto, ¿no? Porque robo 30 segundos más. Si yo necesito una población que entienda consignas estúpidas y que diga que, por ejemplo, la inflación es única y exclusivamente un fenómeno monetario, o cualquiera de los mantras de la derecha y en particular los de la derecha reaccionaria, ¿no? La ESI hace que confunda a los niños. Son postulados muy simples, fáciles de responder. Los postulados de lo que podríamos llamar las izquierdas en el mundo, yo me inscribo dentro de la corriente de la izquierda peronista, son siempre complejos. Las explicaciones que las izquierdas tenemos para dar del mundo de cualquier fenómeno son siempre complejos, ¿no? ¿Cómo es la inflación? Pará, sentate que te voy a explicar. ¿De qué se trata la ESI? No, espera, eso, transversal, todo es complejo, todo es difícil. Entonces, digamos, el derecho a que la educación nos enseñe a pensar, mejor dicho, si rompemos con el contrato de que la educación enseña a pensar, estamos rompiendo con un derecho básico elemental, el derecho a aprender. Digamos, cuando la Constitución consagra el derecho a aprender y enseñar, bueno, es eso, ¿no? Eso, estamos rompiendo con eso. Pero además, estamos destruyendo la piedra fundamental sobre la que se monta la esperanza de construir una sociedad mejor. Entiendo de los que estamos en esta sala y porque por supuesto somos muchos más, pero que requiere de ciudadanos y ciudadanas con capacidad de entender y procesar ideas complejas. Entonces me parece que es nodal el ataque que esto está produciendo, o sea, que tiene consecuencias políticas muy profundas, el cognitivicidio que estas herramientas están produciendo. Y bueno, habiendo dicho eso, no sé, ¿querés que abrimos la charla? Estaba pensando en eso. No, era para una composición de lugar, no que decía larga, sino porque hay otra actividad después. Entonces, sacar demasiado provecho al tiempo. Sí, no sé cómo estamos de tiempo. 5 minutos. Bueno, la idea ahora es... Un aplauso, que estuvo. La idea es un poco para que tenga sentido mi convocatoria, aparte de que la exposición de él fue buena, la intervención de él también, es si le parece que tiene sentido haber reunido esta poquita gente para que a la vez se vuelvan transmisores y difusores, aclaradores de ideas y un lugar para la reflexión. Porque el asunto, cuando surge una idea nueva, porque hubo una instancia de reflexión primera. Para obtener resultados tiene que haber esfuerzo inicial. Eso por un lado, si les parecía interesante eso, y si les parece interesante replicarlo en otros lugares o acá mismo profundizando, tocando aspectos que por ahí no se solayaron, pero como es lo que decía él, que tiene para decir 500 cosas más, pero bueno, en una clase sola es imposible, o en una charla sola es imposible. Y me gustaría que terminaran, preguntaran o dieran alguna opinión, pero breves, cosa de que los 17, 18, 19 que estamos acá intervengamos en la medida que queramos.
porque si alguno monopoliza la palabra, otro no habla. Esa cuestión no. Bueno, Sí, si me permiten, yo voy a hacer en todo caso una devolución en todo caso algunas preguntas. Yo me tengo que retirar, por eso tomo la palabra. Soy Patricio Pastor, soy maestro, docente de informática, tengo un pasado informático y soy abogado ambientalista. Justamente estoy trabajando en tierras raras, cosa que también acá mencionaron, con una definición, digamos, ahí está, mejor, ¿no es cierto? Sí. Por eso me interesaba muchas, como dijo Santiago, muchas preguntas, muchos comentarios y adiciones que podría hacer, pero voy a tratar de sintetizar. Me preocupa, y yo leí hace poco el libro que seguramente vos conocés también, que has leído, de Cecilia Ricap, sobre el colonialismo digital, que creo que lo presenta brevemente acá en la Universidad de La Plata. Sí, exacto, Cecilia Ricap, sí. Bueno, creo que también adherís exactamente, adherís la preocupación y en la situación que yo veo, ¿no? O de complicidad o de indiferencia, ¿no? Por parte de la dirigencia en general, no voy a especificar. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría tu opinión sobre el control de la IA en relación a los trabajos, cómo vos podés, yo estoy en una diplomatura ahora con abogados y los jueces trabajan con la inteligencia artificial y bueno, de hecho hay sanciones acá y en todas partes del mundo de cómo mal emplean, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, teniendo elementos también muy favorables, ¿no? Sí, por eso ahí terminaba, sí. Sí, a ver, yo leí el libro de Cecilia Ricap, que me parece muy bueno. Digamos, ella de alguna manera plantea utilizar el marco de la teoría de la dependencia para analizar lo que está pasando con las grandes tecnológicas, lo cual me parece correcto. Incluso ella, creo que ese libro tiene un gran acierto, que es que dice que no solo hay países centrales y países periféricos, sino que hay, incluso dentro de los países centrales, empresas que tienen un rol periférico, orbitando, si quieren, otras que tienen un rol central. O sea, me parece que ese es un gran acierto. Una cuestión que yo he charlado bastante con ella es que, bastante es una exageración, que he charlado un poco y ahora cuando viene, volver a charlarlo. ¿Cuándo viene? Ahora en agosto. ¿En agosto? Sí, es que es un libro inmovilista, ¿no? El libro ese, el diagnóstico es muy bueno, pero si yo lo tuviese que transportar al mundo farmacológico, que es un poco lo que vos dijiste, este caso que vos contaste, ficcionado del hombre blanco, sucede de verdad con las patentes farmacéuticas. Las empresas de farma compran a los centros de investigación patentes para matarlas, para que nadie las haga, para seguir vendiendo medicamentos. Pero eso existe, está documentado. Entonces, si el libro de Cecilia se trasladase a la industria farmacéutica, la conclusión sería que no hay que comprar más remedios, porque están hechos todos por una manga de hijos de puta. ¿Es cierto que están todos hechos por una manga de hijos de puta? Sí. Bueno, me parece que el camino hacia la soberanía, o sea, que la soberanía no es un punto de partida, es un punto de llegada, y no voy a decir ninguna novedad. Uno tiene que ir ganando grados de libertad. Y entonces, como regulaciones. ¿Cómo? Como regulaciones. Las regulaciones son una de las herramientas, pero en ese, digo, de vuelta, el Estado Nacional en un momento implementó el plan remediar. Una cosa maravillosa. Bueno, pero los medicamentos se los seguimos comprando a la farmacéutica. ¿A mejor precio? Sí. En paralelo empezamos la producción pública de medicamentos, sí, bueno, está bien, pero no podés tener una actitud, digamos, donde solamente te quedás, o sea, si vos tenés, como tengo yo, la esperanza de la construcción en lo inmediato, en el próximo ciclo de recambio electoral, de un futuro mejor para nuestro país, no te podés quedar solo en la denuncia
de que estas tecnologías están dominadas por las grandes corporaciones. A ver, Cecilia es una académica, está perfecto, es un libro académico, está buenísimo. No es una crítica hacia Sí, ella. coincido- Lo que coincido digo es totalmente, que sí. como marco analítico Sí. está bien, pero no alcanza. Entonces, la invitación a todos los que les interesan estos temas es a pensar, bueno, y en este contexto, ¿qué tiene que hacer la Argentina? Y lo que tiene que hacer la Argentina seguramente no puede ser corto mano, corto fierro con todas las grandes tecnológicas, porque tenemos que seguir funcionando. Y entonces hay que darnos una estrategia que no va a poder ser tan radical como probablemente nos gustaría y va a tener que ser más pragmática. Hasta ahí. Sí, pero dentro de todo le pusiste un poquito de Lenin. ¿Qué hacer? Es que sí, es que seguro. Sí, yo quería aportar algo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí. Yo soy Matías, soy acá parte de la casa. En primer lugar, muchísimas gracias a Santiago, compañeros que vinieron, quienes se hicieron acá presentes también, porque realmente recibir este tipo de propuestas es un puntito también es algo distinto, porque solemos estar más orientados a actividades en relación a la cultura, pero es un todo en definitiva lo que se produce acá, que tiene que ver con precisamente la perspectiva del país de alguna manera, y fundamentalmente de acá del ámbito local, todas estas discusiones que nos atraviesan y que son intergeneracionales también. En eso me gustó, o al menos no venía en mi mente con este concepto del, como dijimos, cognitividio. Y que me remite a algunos debates que por ahí tenemos con otros compañeros, que tiene que ver con la calidad de la comida, en esto, por ejemplo, del alimento transgénico, incluso la propia calidad del aire, cuando hablamos en términos ambientales, el propio desgaste cognitivo con la multiplicidad de trabajos que a veces tiene que tener ciertos sectores de nuestra población que nos empiezan a, digamos, de alguna manera prefigurar un camino en el que mientras menos piense mejor, ni siquiera elegimos nuestro consumo ocioso porque se viene a nosotros programadamente, y ahí es donde creo, y ahí es un poquito por ahí lo que pienso en función de un montón de cosas con las que yo estoy de acuerdo en relación al pragmatismo y también a que desearíamos ciertos niveles de radicalización un poco más fuertes, pero que evidentemente la orientación, al menos del mundo o el sistema que atravesamos, está puesta particularmente, no digo nada nuevo, pero en la acumulación de la riqueza, y es donde creo que si bien las instituciones están de alguna manera en una crisis profunda y además de descreimiento muy profundo, creo que necesariamente un desafío es la regulación o al menos el cambio de horizonte en función de tecnologías que pueden ser positivas, pero que no tienen que estar puestas exclusivamente en función de la generación de riqueza para unos pocos, sino de la mejora de la calidad de vida, que eventualmente va a ser, además considero, en una masa trabajadora productiva y bueno, un modelo de país que nos gustaría, sin renegar de estos avances y de hecho construirlo con el sector privado, pero que no sea a costa de la vida de nuestra gente, de la salud y además de nuestra muerte absoluta también de la creatividad y de un montón de otras cosas que por ahí no hemos abordado acá, pero que me parecen interesantes, que es que ChatGPT te escribe un libro, que es una aberración absoluta. Quería como sumar este componente que considero que es sistémico, que es transversal, esta cuestión cognitiva, y que considero, por ejemplo, que hay que intervenir o de mínima regular las redes sociales para más que nada los menores, que estamos muy perdidos en ese consumo y que evidentemente tenemos que en un acto soberano replegarnos hacia adentro, eso es lo que creo yo, en un clima absolutamente globalizado y empezar a reconstruir nuestra identidad, que creo que es el problema principal. Y a partir de ahí, los consensos los vamos a generar. ¿Puedo hacerte un comentario con Sí, respecto a eso? y ya concluí igual, así que ya. Sí. No, a ver, yo considero que hay que, durante el horario escolar, hay que prohibir el uso de celulares. Absolutamente. Podría, pero no es que me parece, sino que está lleno de evidencia que lo respalda. De vuelta, podría hablar horas y podría citar un montón de artículos y hasta podría explicar que tampoco funciona si los tienen en la mochila, los tienen que dejar en algún lugar en la entrada. No importa, digo, tengo mucho para decir al respecto. Regular el acceso a las redes sociales de los menores de edad es una trampa, porque en general los mecanismos que se proponen son de identificación fehaciente de las personas. Entonces de repente cortás con el anonimato de las redes sociales, que son el foro, que son a la vez el foro de expresión pública. Entonces efectivamente me encantaría poder encontrar
resolver tecnológicamente la manera de impedir el acceso a las redes sociales de los menores de edad sin tener que recurrir a la identificación fehaciente de cada uno de los usuarios. Identificación fehaciente significa decir, pues mirá, pongo la cámara e identifico que vos sos fulano de tal y en base a eso sé la edad que tenés. ¿Está bien? En algunos lugares se están probando otros mecanismos, no están funcionando, ojalá encontremos eso, pero quiero decir, a favor de controlar que los menores de edad no usen las redes sociales, en contra si esa es la identificación fehaciente de las personas, ¿no? Porque nada, habilita mecanismos represivos. Yo creo que hay que prohibir Twitter en el territorio nacional, pero Bueno. realmente, pero bueno, sé que no, que va a ser complicado. ¿Algún otro? Mira, No, solo es muy corto, solo a propósito de lo que hablabas acá del consumo de agua. En algún momento se habló de que DeepSeek, que era de China, consumía menos recursos y eso que OpenAI, pero hay un impacto real en esa diferencia. En pocas palabras, no. Encontraron algunos mecanismos para hacerlo un poco más barato, pero el modelo chino más barato existe porque en vez de hacer esta parte con los africanos, usaron ChatGPT. Lo hicieron con chat. Claro, o sea, usaron el modelo norteamericano para la siguiente etapa. Entonces, no es cierto que sea más barato del todo. No hay tan ganador. Más o menos, si bien no la leí muy por arriba de la encíclica, una cosa que me pasaba, o por lo menos había entendido, era que lo que planteaba era que el uso de la tecnología, si no estaba como eje del hombre, la tecnología por sí misma no era válida, no tenía un peso importante. Y se mezclaba con esta cuestión, justo que había salido lo de Palantir, ¿no? Los 20 puntos de Palantir, que eran terribles. Y terribles en el término de que expresaba a la derecha no, sino estos grandes grupos, era el control. Ellos no creen en la democracia, no creen en la representatividad y no creen en el hombre también. A mí me pasa, siempre tengo discusiones filosóficas con amigos bastante gorilas, que cortan el bacalao en alguna medida. Y cuando les planteaba el tema de que hay una sociedad que está excluyendo a mucha gente, no les importa, no les interesa, se pierden empatía hacia el hombre. Cuando se desarrollan estas tecnologías y no está el hombre como eje, y no les importa que haya gente que no trabaje, que sobremos el 80% de la población mundial, es donde estamos complejos. Y es la discusión, o el eje de nuestra posición filosófica, donde tengo que discutir. La tecnología en sí misma no es mala. Me quieren convencer que obviamente uno que es viejo analógico se resiste, pero es una herramienta más. Ahora, si esa herramienta en sí misma no está el hombre como eje, no sirve. Me habían comentado alguna vez, discutiendo en la empresa de trabajo con estos técnicos de sistema, me decían este tema de la alucinación, que parecía algo muy nada, ¿no? Es un errorcito. Y es un error grave que si el hombre no... O sea, uno tiene que tener que no le resuelve todo eso. Vos le das una idea que te resuelva algo y no es verificable, probablemente se equivoque. Y tengo amigos que funcionan y arman su vida, tienen un problema, le hablan al teléfono o hacen una pregunta y va por ese lado. Bueno, en definitiva, mientras el hombre no se aleje de ese desarrollo tecnológico, estamos jodidos. Sí, por ahí lo interesante, digamos que es un tema que no hemos por ahí tocado, pero vos lo trajiste a colación con los 20 puntos de Palantir, es, digamos, qué buenos aquellos viejos tiempos donde creíamos que el problema más grave que teníamos era Roca, ¿no? Era Paola Roca. Donde creíamos que el problema era el círculo rojo. Claro, o sea, la verdad es que estos tipos son sociópatas, el neo-reaccionismo, lo que, digamos, la ilustración oscura, busquen las ideas que tienen, yo la verdad es que no sé a qué momento de la humanidad habría que remontarse para encontrar tipos que tengan tanto poder, unas ideas tan megalómanas y tan sociopáticas, ¿no? Es como la combinación de todo eso junto. Porque si vos mirás, digamos, la historia, el plan tradicional de la derecha argentina, en el que siempre decíamos, sobramos 15 millones de argentinos, bueno, pero
había un plan, que era que trabajáramos por el tasajo, ¿no? O sea, éramos los que íbamos a trabajar por el tasajo, pero había un plan. Y en esta visión que tiene la neoreacción, ni siquiera queda claro porque ese trabajo se automatizaría, entonces la idea de que sobramos se vuelve incluso más brutal. Entonces, efectivamente, o sea, gracias por traer como un elemento que por ahí nos había faltado, que era hablar de estos personajes siniestros de la ilustración oscura. Sí, me parece que una preocupación más que tenemos que tener. Ahora, Esteban y alguno más, y hoy lo terminaríamos. Yo lo que planteo, si a ustedes les pareció interesante, pero tendrían que hacer una tareita más, convocar también, porque es mucho más jugoso que participe más gente, que difunda más. Si están de acuerdo, por ahí podríamos intentar hacer una prolongación de esto con algunos elementos nuevos, con él si está dispuesto, y si no buscar, bueno, a la mujer que se mencionó, ¿dónde vive? Cecilia Ricard es argentina, pero vive en Inglaterra. No, pero hay un montón de gente, ¿verdad? Bueno, sería cuestión de buscar algún otro. ¿Y en agosto viene para quedarse un tiempo por algo en especial? No, viene a dar unas charlas. Viene a dar alguna charla. a dar unas charlas. Yo quiero colgar una última frase. Da para una segunda, Una ¿no? última acá, ¿no? En general. Tal vez no está en otro lugar. Bueno, Esteban, y después él interviene acá, Sebastián. Me disculpo porque llegué tarde, capaz que lo explicaste. Diste un término por ahí, cognicidio. Cognitividicidio. Cognitividicidio, ¿podrías explicarlo o ya lo explicaste? No, me refería a que digamos, así como hemos acuñado cientificidio para llamar a la manera en la que el desfinanciamiento de la ciencia está matando el sistema científico, me permito hablar de cognitivicidio, ¿no? de la eliminación masiva de la cognición, del pensamiento, gracias a, o sea, hay colegas que hablan de delegación cognitiva, ¿no? En vez de pensar, se lo delegamos en estos aparatos. Me parece que ese término se queda corto, entonces yo prefiero hablar de cognitivicidio. Hoy cuando estabas hablando de eso, yo recordaba muchas de las cosas que he leído y lo he escuchado a Benazayar, que él justamente expresa eso, la preocupación de que realmente hay un proceso cognitivo que se va entregando, que él llama delegación de funciones. Sí. Y eso es un peligro, porque nosotros podemos, él pone el ejemplo del GPS porque hicieron algunas experiencias, pero el que ya tiene su cabeza armada, digamos, reacciona de otra manera. Cuando aún falta desarrollo cognitivo, es un peligro colocar aquello que lo desvía de su desarrollo. Sí, justo con el ejemplo del GPS es una diferencia que yo tengo con Benazayar. Bueno, no importa, podemos estar. No coincidí. Bueno, no coincide, digo, los humanos no sabemos hacer fuego ya, y está bien. ¿Alguno de ustedes sabe hacer tinta? ¿Saben hacer papel? Yo les doy un árbol, ¿pueden escribir un libro? ¿Los dejo hacer? No, Bueno, si no hay puedo una escribir industria... sobre la arena, puedo escribir en una pared, para que haya el fuego también podemos hacer. una pared, ¿la claro sabés? que sí. ¿La sabés? ¿Podés construir una pared? Sí, puedo aprender, además, en un día. Me puede alguien explicar y lo Sí, puedo hay hacer. cemento. En ChatGPT. No, No, con alguien que me enseñe, Si hay por cemento. supuesto. Si no No, tenés con cemento... barro y paja. El adobe se fabrica con las manos, con No, la yo tierra. no, sería Sería eso. se da. Llevaría 10 o 15 años en una pared. A ver, Sí, se te caería. No vayamos por la rama. A ver, no estoy diciendo que yo puedo por sí misma ahora ya enseguida hacer una pared. Aún si lo leyera en ChatGPT tampoco podría. Es que la idea es No, otra la que no, está Pero lo haciendo. puedo aprender, o Lo sea, que yo alguien sí, que pero me no sería enseñe. inmediato. No, sería- lo que quiero decir, Pero lo con que yo quiero ChatGPT decir es tampoco sería que... inmediato hacer una pared, o sea, hay que hacerla. Lo que yo Hay que quiero decir hacerlo. es Hay que que los hacerla humanos igual. hemos delegado en las máquinas algunas habilidades que en otro Exacto. tiempo teníamos, pero no todo es lo mismo.
No todo es lo mismo. Ejemplo, que hayamos construido máquinas para no tener que hacer el esfuerzo de levantar vigas, es una gran cosa. Es una gran cosa. Sí, pero levantar guías no es lo mismo, no es el mismo proceso neurológico que se produciría si tenés que resolver vos pensando, como hoy mostraban. No, bueno, por eso. Ahí Yo creo que hay una diferencia de escalas. hay una diferencia de escalas. Creo que esta tecnología está como muy pensada y para una aplicación a una escala muy grande, así como a altísimos niveles de producción, el FIS, o sea, no sé cómo decirlo, en donde borra todo lo que sí son las posibilidades humanas básicas que vienen históricamente y que no las hemos perdido, ni las vamos a perder, salvo que las instituciones ya sea. Pero se pueden perder si se dejan de utilizar, pero, o sea, eso sí, ser consciente con ser completamente reemplazadas, pero no si se Claro, pero hace la un vida esfuerzo por mantenerlas y Pero conservarlas. la vida porque sería no las totalmente hemos perdido distinta y todavía. sería un replanteo de toda la vida hacer esta metodología. O sea, Que bueno, es una concepción distinta. yo para no profesar, bueno, todo esto, cada uno de estos puntos da para mucho, pero por ejemplo, no es lo mismo, fíjense la reacción que tuvieron los escritores ante dos tecnologías absolutamente disruptivas como los procesadores de texto y la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial la rechazaron, hicieron una huelga porque era una tecnología que los iba a reemplazar. Sin embargo, ante los procesadores de texto bien vinieron, porque efectivamente escribir un guión es mucho menos fatigoso con un procesador de texto moderno en la computadora que con una máquina de escribir. Entonces, y se perdió ahí una habilidad, sí, se perdió la habilidad, e incluso si querés, la habilidad de escribir 200 páginas con la mano. Pero eso no significa que haya sido algo malo. No. ¿Entendés? Entonces, por eso, en eso es donde tengo alguna diferencia con Benassayag, en que él equipara él es crítico de toda la delegación de las máquinas, y yo creo que no. Y puedo profundizar más. Cuando nosotros pensamos con lápiz y papel, o sea, los humanos siempre hemos pensado con elementos tecnológicos. Cuando agarramos un lápiz y un papel para pensar un poquito, necesito pasar esto en limpio, es un elemento tecnológico el lápiz y papel. Incluso si uno mismo está bien, pero digo, los humanos usamos para pensar elementos tecnológicos en toda nuestra historia, ¿no? Además, si ustedes miran a los autores de digamos, que se han dedicado a esta rama que se llama la filosofía de la técnica, bueno, no importa, no me quiero ir por las ramas, pero digo, esa es una diferencia que tengo con Benassayag. En lo que sí coincido es que acá sí le da el punto central. Sí le da el punto central. Entonces me parece que esta es una delegación que no tenemos que permitir. No. A ver, Ana Clara. Bueno, felicitaciones, muy interesantísima la charla, bueno, los aportes. Quería comentar, y bueno, después preguntar, yo como profesora de prácticas de lenguaje y literatura, lo que estoy viendo es efectos en el uso del lenguaje, pero no solo ¿Estás en primaria o en secundaria? En secundaria, pero tengo chicos de 13 a 16, inclusive. Y veo que por usarla, que bueno, ya en mi materia no les permite que lo usen, pero por ahí por usarla ellos en su vida cotidiana o en otras materias, ChatGPT y otras aplicaciones similares, eso está impactando en la manera en que producen los trabajos, al menos en el colegio, incluso sin la IA, o sea, en sacar el uso del lenguaje, no sé. Hacer un texto o hacer una respuesta en modo lista o de manera fragmentaria, no poder construir párrafos, que vienen con el modelo como de ChatGPT. No sé si vos, bueno, después otro tema, pero eso no tengo mucha información al respecto, pero es como el efecto de estandarización lingüística, de uniformidad del lenguaje, efectos que puede tener apropiarse, incluso en la carga académica, que todos usemos esas apps, incluso después, cuando no las usemos, sino tendrá efectos ya en como, bueno, estandarizar y por ahí uniformar demasiado el lenguaje. Sí. Y, bueno, o sea, de lo primero que decís... Pero si tenía como información sobre algún estudio sobre el impacto en el de lo lenguaje. primero que decís, no. La verdad es que la primera vez que lo escucho,
Y de lo segundo, no estudios, pero sí se empieza a hablar efectivamente, ¿no? de uniformización del lenguaje. El otro día una colega, en una especie de capacitación para adultos, hablaba de la importancia de cuidar la propia voz, ¿no? Es decir, mira, esto era para gente que acostumbrada a escribir y a expresarse en público, o sea, como no regales tu identidad por acelerar un poco la producción de un texto, no pierdas eso que te caracteriza, no importa si es mejor o peor. De alguna manera en tu forma de escribir está algo de lo que hace que estemos leyéndote a vos o hablando con vos y no una cosa genérica. Claro. Aferrate a eso, digamos, me pareció interesante. Efectivamente hay un efecto de uniformización. Y otros estudios sobre los efectos cognitivos, para nombrarte uno del MIT. Sí, hay otros que, hay otro que la verdad es que no lo recuerdo, lo hicieron sobre miles y miles de producciones y las que se hicieron con ayuda de la IA eran menos creativas. La verdad es que no puede tener que ver con la uniformización, la verdad es que no me lo acuerdo, pero te puedo contar uno que digamos que es de mis propios estudiantes de doctorado. ¿Alguno de ustedes alguna vez hizo el test, el psicotécnico, lo voy a expresar bien, cuando vieron que cuando vas a buscar, cuando están por tomar un laburo te hacen un psicotécnico muchas veces? Como parte de ese psicotécnico muchas veces te toman el dominó. ¿Alguno tuvo que resolver el dominó? ¿No? No. ¿Nunca? El dominó es un test estandarizado para saber, digamos, tus capacidades cognitivas, pero para saber si estás por arriba o por abajo de la media. O sea, concretamente para saber si tenés algún problema neurológico, no neurológico, sino algún problema de desempeño cognitivo o no lo tenés, que consiste en que yo te doy 5 fichas de dominó y una en blanco, y entonces, vieron que las fichas de dominó tienen, digamos, un numerito arriba y uno abajo, que tenés que descubrir el patrón. En el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en la otra, no sé, qué sé yo, arriba vienen los números par y abajo impar. Bueno, son 50 desafíos y se espera que vos resuelvas son 48 desafíos y se espera que resuelvas entre 42 y 48. Con eso estás ok, y si estás por debajo de eso, tenés algún tipo de problema, ¿no? Eso es un test cognitivo estandarizado. A ChatGPT le va muy mal en eso. Resuelve la mitad. O sea, tiene la performance de un niño de 10 años. ¿Está bien? Entonces nosotros tomamos 150 estudiantes y por una particularidad pudimos hacer este estudio también en China. Así de raro como suena, pero no viene al caso por qué. Pero la mitad son argentinos, estudiantes de carreras tecnológicas del primer año, la mitad de Argentina y la mitad de China. Les pedimos que resolvieran 10 desafíos de este dominó, que todos lo pueden resolver muy exitosamente. Se sacan, digamos, entre 7 y 10, y la mayoría son más los que sacan 10 que los que sacan 7, porque justamente los humanos lo podemos resolver bien. Y elegimos 10 desafíos en los cuales ChatGPT se saca un 1 sobre 10. Hay 9 que no los puede resolver. El grueso de la gente le pone nota de 7 para arriba. O sea, antes de contarles el resultado real, les pedimos que estimen. Les decimos, esto que vos acabas de hacer, ¿cómo te pensás que le va a ir a ChatGPT? Y el 63% de los argentinos y el 78% de los chinos estima un puntaje de 7 para arriba. De vuelta, y dentro de eso, con alta concentración dentro del 10. O sea que hay una sobreconfianza, por eso yo insisto tanto en que de inteligente no tienen nada, porque nuestros propios estudios están mostrando que hay una sobreestimación de la inteligencia de estas herramientas, que se suma un poco a lo que decía acá el compañero de lo uso para todo en la vida cotidiana, ¿no? O sea, no solo no soy consciente de que eventualmente puede mentir, sino que además tampoco soy consciente de que no razona. Entonces, bueno, hasta ahí te puedo contar. Bueno, por la hora y porque bueno, tienen que viajar ambos, lo vamos a una reflexión. Una frase.
en su encíclica utiliza una idea, la llama rapidación, que todos los acontecimientos sociales están acelerados en este mundo. Si suponemos que los dueños del mundo, los que tienen, digamos, el delirio de suponer que van a imponer su voluntad más allá de las circunstancias. Si suponemos que no se la creen, que los Trump y compañía no se la creen, que van a cejar, olvidémoslo. Para que esta, digamos, afirmación no impregne, digamos, de una idea pesimista, que no tenemos entonces, digamos, ninguna refutación de las intenciones de los otros, esta reunión es la mejor de las respuestas. No solamente no estamos echando en saco roto los peligros, sino que estamos en condiciones de enfrentarlos. Hasta ahí. Bueno, después me dicen si les parece interesante reiterar y profundizar. Y en ese caso, ¿Tenían algo escrito como para poder llevarnos